Voy a invitar primero a los... No quiero hablar desde el estrado, soy incapaz de hacerlo quieto allí detrás. Y si mis compañeros no les quiero dar la espalda y si... Gracias. Gracias. Me voy a poner un cronómetro porque tengo tendencia a pasarme de horas y sé que es una muy mala práctica, o sea que así sabré cómo voy. Y muchas gracias a la organización, aunque escogieron ellos el título. Y confieso que cuando lo vi, y tengo tendencia a decir que sí, me recordó la anécdota del opositor que el presidente del Tribunal de Oposición le dice: ha tenido usted una suerte inmensa, le ha tocado un tema precioso, el universo y materias afines. Sí. En atención al tema le vamos a dar 20 minutos. Y son los 20 minutos que tengo, ya he consumido uno, o sea que voy a pasar. Lo que me he aprendido de Pedro, que fue profesor mío, que probablemente el presidente del tribunal sabía que no iban a prestar atención los miembros del tribunal más allá de un cuarto de hora, y decían: ¿para qué vamos a sacrificar al pobre hombre este? Si esto funciona... Sí. Una cierta deformación de haber sido científico, que no ejerzo, es que también voy a copiar a Pedro poniendo citas de amigos comunes. Esta frase se atribuye a... Voy a hablar un poco de los peligros también, o de las limitaciones de las tecnologías. Y esto es muy fácil hacer con un PowerPoint o con un Mac, ¿no? Ponemos una foto de Einstein y una frase y parece que lo dijo Einstein. No está claro que lo dijera Einstein, parece que no. Por tanto, ya les digo, las tecnologías estas nos pueden hacer trampas. Pero la frase me gusta de todos modos, la he puesto. Si hay un problema complicado como ocupar esta ponencia, es mejor mirar primero el problema antes de saltar a la solución. Y la capacidad de resistir el ir directamente a las soluciones es un gran activo que no se utiliza suficiente. Entonces, déjenme dar un paso atrás y mirar cuál es el problema. ¿No funcionará? Y, por tanto, las TIC, ¿qué TICs? Hay más de una. Talento, nos hemos hablado, hay más de un talento. ¿Qué talento? Creo que no tenemos que hablar de talentos, sino de talentos. ¿Y por qué solo el potencial y no también... Al final voy a tener que hablar detrás del atril. ¿Por qué no solo el potencial, que es como en positivo, y no también los espejismos o las limitaciones? Entonces, déjenme dar un paso atrás. Y incluso si estamos en una... Gracias. Si estamos en un entorno que dice entorno para salir de la crisis, ¿qué crisis? Bueno, no vamos a detallar la crisis, pero me gusta poner el contexto. Esta gráfica, que es de Estados Unidos, hacia arriba está el Producto Interior Bruto por persona en los últimos 40 años en Estados Unidos. Y en la gráfica de abajo está la renta media de las familias en los últimos 40 años. Y hay una brecha creciente. Y esos 40 años han sido 40 años de Margaret Thatcher, Reagan, desregulación, globalización, etc. Y también 40 años de desarrollo de las tecnologías. Y probablemente una cosa no se hubiera hecho sin la otra. Entonces, sí que hay un pico ahí arriba que dice que es la crisis. Pero creo que como hipótesis provocadora diría que la crisis esta de estos 2 años tiene algo que ver con lo que ha pasado antes y que para solucionar estos dos o encontrar otra, a 10 años vista otra manera de hacer, quizá tendríamos que tirar un poco hacia atrás y repensar qué se ha hecho aquí con el talento y también con las TIC. Wall Street contrató muchos talentos de ordenadores y de TIC para generar derivados y cosas de esas. Tenemos que tener un poco de cuidado. Entonces, es la última vez que cito a Einstein, pero esta sí que es suya. Dice, mejor, si tenemos que resolver un problema, mejor no lo ataquemos con los mismos medios que teníamos. Y, por lo tanto, insisto, en todo, en el uso de las TIC y en el contexto. Y entonces, cuando acabé de hacer lo que les voy a explicar, hice una especie de sumario. Cuántas cosas de las que digo dicen sí, el potencial de las TIC, cuántas dicen cuidado, porque igual nos distraen o algo, y cuántas podían ser indiferentes. Entonces, como Einstein desarrolló su talento en una época que no había ni internet ni ordenadores, me he permitido poner que el score de momento es 1 en indiferente. ¿Vale? Y si alguien se acuerda o me lo pregunta, les diré cuál es el score al final. No les voy a molestar con hacerlo todos. Bien, entonces, inteligencia y materias afines. Tengo la tentación cuando me piden hablar de un tema de estos, ir a buscar el diccionario. Entonces, uno busca en el diccionario de la Real Academia talento y sale inteligencia o aptitud, que creo que es una mala definición.
Pero no es extraño porque la Real Academia tiene una especial predilección, parece, por las malas definiciones. Cuando busca emprendimiento, y hace poco me tocó dar una charla sobre emprendimiento en una escuela, la definición de la Real Academia habla de emprendimiento como peligro. Y eso a un sociólogo le da pistas de cosas que nos pasan, pero nos llevaría fuera del hilo de la cuestión. Creo que es una mala definición, quizá riesgo es mejor que peligro. Pero ¿por qué la Real Academia de la Lengua, cuando las palabras nos llevan a sitios concretos, habla de peligro? Al imprimir, me parece un mal precedente. Entonces, el diccionario de Oxford habla del talento de otro modo, dice que es como un don natural, o sea, de la divinidad o del DNA o lo que queramos de donde nos vengan las cosas, pero habla de una cosa natural, que nos es dada. Y por eso el tono de la ponencia de decir cómo se desarrolla eso me parece bien, pero volveremos sobre ello. Pero me gusta especialmente la definición de José Antonio Marina, que habla de hacer un uso inteligente de un recurso. Y ese recurso puede ser ese don natural, eso que nos venía dado y que Antonio Castellá, que debe andar por ahí, medía en las transparencias que nos ha enseñado. Pero, claro, la definición esta tiene un poco cíclica. ¿Qué es inteligente? ¿Qué significa inteligente? No es fácil definir la inteligencia. Entonces, con las TIC, uno de los riesgos que corremos es deformar el concepto de inteligencia. Y vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántas inteligencias hay en esta foto? Esto es Kasparov jugando al ajedrez contra Deep Blue, contra el ordenador de IBM. Entonces, le pongo esa pregunta y no vamos a perder tiempo haciendo votos, pero mucha gente dice dos inteligencias. Hay un ordenador y una máquina inteligente. De hecho, sí que hay dos inteligencias porque este señor de la derecha, que apenas se le ve, fue uno de los cerebros que construyó el Deep Blue. Y aquí solamente está moviendo las piezas. Pero yo sostengo, y para polemizar porque me encanta, que aquí solamente hay una inteligencia, la de Kasparov, y luego una máquina competente para jugar al ajedrez, pero no inteligente. Usan maneras distintas de jugar al ajedrez. Entonces, aquí también solo hay un talento, que se vea en la foto, el de Kasparov. Hay talentos que no se ven en la foto, que son los que construyeron la máquina, pero la máquina no tiene talento. En particular porque una característica distintiva del talento es la capacidad de sorprender, de hacer algo que fuera inesperado. Y eso es distinto de ser competente. La competencia, y nos hablaba antes de la persona de Everest, una persona competente es fiable y no genera problemas. Hace lo que tiene que hacer. Soy yo. El talento nos sorprende. Y si eso suena raro, pensemos en un pianista. Un pianista competente está a lo mejor en el rincón de un bar, ni siquiera nos distrae. Un pianista con talento, Rubén González, un músico cubano que murió hace unos pocos años, este sorprende. Y no tengo tiempo de poner un trozo más rato de la pieza, pero se va por sitios que no imaginaríamos. Esto es un personaje con talento, es mucho más que competente. Es competente, como decía Pedro, ¿vale? Pero mucho más que competente. Se ha pasado la vida haciendo escalas, pero va más allá. Entonces, a mí me preocupa cuando, por ejemplo, en un titular de ordenador dice el ordenador ganó a Kasparov. No es cierto. Los que ganaban a Kasparov son los que hicieron el ordenador. Si la partida tuviera $1 millón en premios y llevaran a alguien a recogerlo, ¿quién iría? ¿Iría al ordenador a recoger el premio? ¿A que no? Por lo tanto, no ganó el ordenador, ganó los que lo hicieron. ¿Vale? Pero esa deformación, el ordenador gana a Kasparov, es una deformación del lenguaje que yo la apunto en la columna de los riesgos. Janon Lanier es un autor polémico, pero quizá por eso me gusta, y que dice que hay, yo creo que tiene su punto de razón, y poner algún ejemplo, que hay como una tendencia desde trozos del sector TIC, y no soy tan inocente de decir de todo el mundo, de rebajar las expectativas de los hombres para aumentar las expectativas de las máquinas. Voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, Google... No, primer ejemplo, perdón. ¿Por qué traducimos smart por inteligente? Decimos un teléfono inteligente, una smart city, una ciudad inteligente. La definición del diccionario de smart no es inteligente. Es atractivo. Por ejemplo, yo he venido vestido de smart casual. Y nadie traduciría inteligente casual. Y espero que nadie traduzca que casualmente inteligente. ¿Se entiende dónde voy? Evidentemente un iPhone, yo uso estos cacharros, son smart, son atractivos, están bien hechos, son competentes, no nos dan demasiadas sorpresas, afortunadamente. ¿Vale? Por eso no uso PowerPoint, porque me da demasiadas sorpresas.
pero no son inteligentes. Y yo no espero que lo sean, no espero que me sorprendan, espero que hagan lo que espero que hagan. ¿Vale? Entonces, esa traducción ya indica un peligro. Google dice que su aspiración es hacer un buscador que sea más inteligente que la gente que lo usa. Pues a mí esto me parece, si es publicidad, es una publicidad inteligente, pero entonces me interesaría saber por qué funciona. Y si no es publicidad, si realmente se lo creen, entonces me preocupa todavía más. También no sé si tuviéramos toda la información enchufada al cerebro o un cerebro artificial que fuera más inteligente que nuestro cerebro, viviríamos mejor. Bueno, no sé. No sé. A mí no me convence. Ustedes verán. El presidente de Google en Barcelona, en el Mobile World Capital, hace unos años decía que los móviles, antes de que fueran tan así, los convierten en cyborgs, pero en el buen sentido. Bueno, yo no encuentro que haya un buen sentido de ser un cyborg, por tanto, me preocupa este tipo de historias. Y el New York Times hace poco en ese contexto dibujaba estas viñetas que es un poco de broma sobre si ese es el tipo de persona en que nos veríamos en el futuro o veríamos a la generación Y que sube o a nuestros hijos o nietos. Si es mejor una persona con toda una cosa de enchufadas o no. En fin, materia de reflexión. George Lakoff, un psicolingüista de Berkeley, escribió hace un tiempo este libro que dice, el título, me interesa el subtítulo, pero el título dice no piensen en un elefante. Entonces, les pido por favor en los 5 primeros segundos, pues 5 próximos segundos, no piensen en un elefante. ¿Alguien lo ha conseguido? No, todo el mundo piensa en un elefante. Pero el subtítulo es más interesante, dice, conoce tus valores y enmarca el debate. Incluso enmarca el debate con el lenguaje. Por tanto, cuando decimos inteligente, este tipo de cosas, pensemos en el lenguaje que estamos usando. Ese es mi... Y, por ejemplo, sabemos que hay tipos de ordenadores, ¿no? Laptops, tabletops, desktops. Esto funciona mejor en inglés, pero si digo que aquí va a salir una foto de alguien reading on a tabletop, también les doy 3 segundos para pensar qué. ¿Alguien se imaginaba esto? Probablemente no. Esto, casualmente, es una foto de una escuela Waldorf en Silicon Valley, donde ejecutivos de Silicon Valley envían a sus hijos a una escuela que no usa ordenadores a conciencia. No digo que sea recomendable ni no voy a tomar partido en casi nada, pero para pensar. Y en esto sí que voy a tomar partido. Google está, y es al final de esta excursión por el concepto de dónde nos llevan las TIC y la inteligencia, está promocionando estas gafas con un visor aquí para ver lo que ellos llaman realidad aumentada. Y lo promueven, y esto está sacado de su blog, como veremos el mundo a través del glass, lo que quiere decir a través de Google. Yo, con permiso de Google, diría que eso es realidad disminuida, porque es filtrada por Google. ¿Vale? Y por tanto, el uso que llamen aumentada, que suena siempre mejor, que no nos gusta tanto disminuir, pues también me preocupa, va en la misma línea. Yo personalmente confieso que nunca me las pondré. Vale, primer bloque. Intentar enmarcar el problema, ya creo que algunos ya están viendo por dónde voy. Segundo, no todos los talentos son iguales. Hay un gran movimiento en muchos países en atraer talento hacia STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Yo estudié física y matemática y además tuve el privilegio de tener al profesor a Pedro y 40 años de más todavía se acordaba él y me acordaba yo. Algo debió pasar ahí. Y no diré que eso no sea importante, pero hay puntos de vista alternativos, complementarios. John Maeda es el decano de la Escuela de Diseño de Rhode Island y dice que no es esto el talento que tendríamos que desarrollar, que no es todo, sino que él pondría el arte en el medio. Y supongo que pone el arte y no las humanidades porque poniendo STEAM suena bien y si pone un H en medio no suena nada. Pero probablemente aquí leemos arte, leamos humanidades. Leamos plástica, dibujo, música, baile. Yo sostengo que en las escuelas, hasta el bachillerato o así, yo pondría obligatorio una asignatura de baile. De danza, pero también de baile en pareja. Yo lo digo por experiencia. Una cosa tremendamente educativa. Sí, aparte de los 2 doctorados, tengo todos los títulos del Currículum Internacional de Baile de Salón. Algunos somos raros, pero aseguro que fue una experiencia de crecimiento personal enorme. El pasar por la disciplina
de aprender la técnica de bailar baile de salón, salir a practicar, hacerlo, y cambia manera de ver las cosas, maneras de comportarse, el propio conciencia del cuerpo. Y luego es una cosa que haría hacer a los adolescentes obligatoriamente, en algunos países lo hacen. Entonces, en esta dialéctica, Richard Sennett, sociólogo recomendable, tiene un libro muy reciente sobre la cooperación, que tiene que ver con lo que estamos hablando, y explica dentro del libro su experiencia de utilizar Google Wave, que parece que tenga manía Google, pero no es lo uso Google también, pero Google Wave se creó como herramienta para fomentar la cooperación. Y se ve que pusieron a él y a otra serie de gente de las letras, de las As, a experimentar con Google Wave y no les funcionó. Y explica en el libro, dice, es que los ingenieros estos han confundido el transformar información con la comunicación, no es lo mismo. No tenían suficiente imaginación para poner en la herramienta los tipos de colaboración que usamos en la práctica. Pues eso. Es decir, pues, lo del medio contenido dramático del programa no era suficiente, es una frase más quizá elitista. No necesariamente el talento que va a hacer el Google Wave, que técnicamente era una pieza de software remarcable, va bien en donde se tiene que aplicar. Lo que está diciendo Sennett es que a los ingenieros les faltaba perspectiva. Por eso lo de John Maeda de poner una A en medio, de añadir las artes. Entonces, si juntamos TIC y talento, yo veo tres ramas posibles de las que hablar. Una, desafortunadamente no tengo tiempo de desarrollarla, pero me encantaría. O sea que, si alguien tiene interés, ¿cómo ejercitar el talento con ayuda de las TIC? Por ejemplo, no he encontrado ningún sitio que me gustara, incluyendo las mejores escuelas de negocio, en la que expliquen cómo usar las TIC para los emprendedores. En que usen el uso óptimo de las TIC por los emprendedores. Que usan fatal el Word, usan fatal el PowerPoint, en algunos casos saben utilizar las redes sociales, otras veces no. No sé si saben tomar notas, no sé si saben organizar el conocimiento. También eso, en parte, es porque hay una multiplicidad de herramientas tan grandes que es difícil saber cómo usarlas. Entonces, sí que hay buenos cursos de Gmail, pero no sé si buenos cursos de correo electrónico. Y, por ejemplo, sabemos que el correo electrónico se convierte en una herramienta que nos quita productividad. Especialmente, lo decía ayer a Pedro, es especialmente recomendable no leer el correo electrónico en la primera hora del día de trabajo. Por eso quita tiempo. Mucho mejor leer el correo electrónico a partir de las 10 o las 10:30. Y si hay algo urgente, que nos llamen al móvil. Para eso tenemos, todos lo llevamos encima. Entonces, de esto no voy a poder hablar, aunque me gustaría, pero insisto, no puedo. Tampoco voy a hablar, porque en parte lo ha hablado la persona de Everis antes, del talento hacia la industria de las TIC, para generar más herramientas y cosas de estas. Está bien, hay que hacerlo, pero voy a hablar más de cómo desarrollar talento con ayuda de las TIC. Y pongo desarrollar y no ejercitar porque es lo que me pidieron que hablara. Son cosas distintas. Entonces, solamente voy a hablar de la rama que hay abajo a la derecha. Y lo de las artes, el mismo John Maeda, por eso está el mismo estilo, dice, es muy importante no hacer solo tecnología. Él, que es de diseño, dice, la tecnología crea posibilidades, el diseño encuentra soluciones, pero hay dos elementos claves en los cuales los dos de la izquierda pueden no funcionar, que son, él habla del arte o las humanidades que crean preguntas, y de eso iba la filosofía hace mucho tiempo. Creo que Pedro, tal como ha hablado, por ejemplo, tiene un componente filósofo, además de físico, y el liderazgo bien entendido. Y, por ejemplo, esto de Chaos Pilot, que saldrá un momento luego, me fascinó esa escuela porque una de sus asignaturas clave es el liderazgo creativo. No el liderazgo de llevar un ejército de ventas, no, el liderazgo creativo, que seguro que Pedro y gente como Pedro y otro ejemplo que pondré allí ejercen cada día en su trabajo, porque si no, no podrían hacer funcionar a el ego de los físicos y demás que tienen. Me voy a saltar una para ir a tiempo. Retos que tenemos ahí. Bueno, pues primero encontrar el talento y luego desarrollarlo. Bueno, un momento de un vídeo de este caballero que todos habrán oído. Eso. Ken Robinson tiene uno de los vídeos más vistos en YouTube. Este no es ese vídeo, es otro. ¿Vale? Ha sacado un libro reciente sobre eso que habla.
no solo aquí, o en Cataluña, o en Navarra, o en el País Vasco, o en España. No, dice, mucha gente veo que no sabe qué talento tiene. Apuntémonos eso, porque además hay un mensaje final al que quiero llegar. Bueno, ¿qué vemos aquí? La respuesta, una semilla. Mentira, vemos la foto de una semilla, que no es lo mismo. Pero imaginemos que vemos una semilla. Alguien verá una semilla, alguien verá un girasol. Hay una diferencia. La capacidad de ver ahí un girasol en potencia es distinto de la capacidad de ver una semilla, que como es una pipa, nos la comemos y adiós. ¿Vale? Entonces, encontrar talento, hay dos extremos. A los físicos matemáticos nos encanta ver los extremos y luego hacer cálculo de perturbaciones, ¿no? Un extremo es la introspección, el silencio que pedía Pedro antes. Aquí no nos imaginamos esta persona con el iPhone en la mano, en esa foto, por un motivo. ¿Vale? Otro motivo que es importante es ir a probar nuestro talento, lo que pensamos hacer, ir a probarlo al mundo. Y Internet nos da muchos sitios donde ir a probarlo, hay un mapa enorme, ¿vale? Pero eso es un reflejo de la realidad, no es la realidad. Eso es la realidad filtrada por la tecnología. Y hemos de saber oscilar entre esas dos cosas. El escucharnos internamente, en aprovechar las posibilidades de salir al mundo. Y recordemos, lo que nos enseña Internet es un reflejo de la realidad. Tiene que ver con la realidad, pero no es la realidad entera. Y volveríamos a hablar de Platón, pero no tengo tiempo y no lo voy a hacer. Sentimos no poder traducir el vídeo, pero no nos llega sonido a la cabina. Pero estoy deformando la realidad, pero ese bebé tiene una experiencia del mundo a través del iPad que no se corresponde con el mundo. Por eso no se entiende con la revista. Y todos lo habremos visto, un pequeño que va al televisor y hace así y dice, no funciona. ¿Vale? Supongo que se entiende a dónde quiero llegar, estoy seguro que tengo una audiencia inteligente. Pero en una foto como esta, en los extremos, podríamos estar preocupados de que el bebé estropee el ordenador o de que el uso excesivo del ordenador estropee al bebé. Probablemente una mezcla saludable de las dos cosas estaría bien. McLuhan dijo que nuestras herramientas, como decían al presentarme, nos conforman. ¿Vale? Pero no es cierto que este we primero, we shape our tools, no es cierto que nosotros, todos nosotros, estemos conformando las herramientas. Esas herramientas se conforman desde sitios concretos, cada vez hay oligopolios mayores creándolas, las vamos a usar inevitablemente, van a estar ahí. Pero tengamos cuidado porque sí que nos conforman y a lo mejor no de la manera que quisiéramos. Y lo que decía Richard Sennett, para colaborar esa no es la mejor herramienta, mejor que hiciéramos otra. Y acabo. Probablemente yo creo que donde veo más capacidad de las TIC para desarrollar el talento es en los encuentros, en la colaboración que decía antes, en ser capaces de conocer que existen y llegar hasta cosas muy distintas de las nuestras. Entonces esta foto resume la visión clásica, toma uno café en el café del Cavendish con la gente y de ahí salen creatividad y demás. Podemos poner el Internet en el medio, pero no es lo mismo. Y fijémonos lo que pasa, por ejemplo, con el Facebook. Que alguien diría, ahora en vez de tomar café nos vamos al Facebook. Y ya está, es lo mismo. No lo es. Y aparte de todo, el Facebook es un asumidero de tiempo brutal. Fijaros, el tiempo medio que la gente invierte en el Facebook comparado con el que invierte en Internet o en la Wikipedia que está ahí abajo, pobrecita, ni se la ve. Y todo ese tiempo que se invierte ahí, que no es necesariamente ni productivo ni creativo, no se invierte en otras cosas. Por lo tanto, estoy hablando del peligro. Es útil el Facebook para algunas cosas mucho, para algunas otras cosas nada en absoluto. Pero es adictivo tremendamente. Y aparte de todo, es una compañía que comercializa relaciones y no sé si eso entraría bien en el capítulo de las éticas o demás que queremos promover. También Facebook promueve un comportamiento en masa, ver cuántos seguidores tenemos, cuánta gente nos sigue, voy a ir con mi tribu. El talento muchas veces consiste en salirse de la tribu. Y bueno, es una manera, los sociólogos dicen que, alguien lo ha nombrado antes, que la sociedad actual es de individualismo en red, pero individualismo. Conectado, pero individualismo. Y yo creo que muchas veces las herramientas, estas herramientas interactivas nos vuelven interpasivos. ¿Has perseguido a tal? Sí, ya le he enviado un correo electrónico. ¿Pero lo has ido a ver? No, pero le he enviado un correo electrónico 2 veces. ¿Has intentado comunicar? Sí, ya lo he puesto en el Facebook. Pero, ¿vale?
Me gusta más este concepto mixto. Esta es la banda de música de jazz de la Escuela de San Andreu, en Barcelona. Y este hombre, Juan Chamorro, hace salir al escenario a tocar piezas de jazz, a cantar como solistas a niños y niñas de 10 años, que tocan solos de jazz. Y eso es... ¿Usan las tecnologías? Sí, porque una pequeña de esta dice, no, yo toco esta canción porque la vi o la escuché en el YouTube cantar a Ella Fitzgerald y me encantó. Vale. O sea, la tecnología tiene su sitio, pero está al servicio de lo que hace Juan Chamorro, no al revés. No me parece es un ambiente creativo. No veo que tantos ordenadores en un aula aporten nada. Y por eso estoy oscilando en Chaos Pilot, esa escuela chiquitina que lleva 20 años formando emprendedores alternativos. Un poco, a veces parece que están en el extremo. Esto es una aula de Chaos Pilot. Y veis, no hay, se parece nada a lo anterior. Sí que son ordenadores. Pero el ordenador es una herramienta por debajo. Lo que están trabajando es colaboración, creatividad, liderazgo creativo, etc. Y los ordenadores son un instrumento, pero no están en el aula en general. Esto no es en un aula. Dos mensajes finales. Uno, tenía que ver con lo que preguntaba antes a Antoni. A veces el talento se muestra tarde. No desarrollamos nosotros, no desarrollamos linealmente. Podemos no pensar que tenemos un talento. Yo no di un paso de baile hasta que tuve 40 años, porque estudiaba física. Entonces, en cambio, parece que tengo un cierto talento, no brutal para bailar, pero alguien a los 25 años no me lo hubiera dicho. Bueno, hay cosas que salen en diferentes ciclos de la vida. Luis Torné, en homenaje, un físico y construidor y cuidador de talentos comparable a Pedro, en el Instituto de Ciencias Fotónicas en Barcelona. Yo digo que es posible que salga un premio Nobel de Luis Torné, que era un físico competente, pero él no va a ser el premio Nobel de Física. No porque no tuviera el talento, pero ahora su talento está en que de allí salga un premio Nobel, por ejemplo. ¿Vale? Ese talento no sabía él que lo tenía cuando tenía 20 años y se matriculó en Física. Seguro que no. Solamente voy a dar un marco de referencia porque no tengo tiempo y me estoy siendo descortés con los que siguen, pero propongo un buen ejercicio que podemos hablar luego o hacerlo en otro momento. Está de moda esto, que es una plantilla, se llama el Business Model, una herencia del Business Model Canvas, que se llama Business Model U. Y es una plantilla en la que dice, si usted quiere cambiar de carrera o desarrollarse, o sea, por ejemplo, cambiar de carrera o no sabe cuál es su vocación, intente llenar eso, que dice cosas como ¿a quién ayudas? Lo primero, ¿quién eres? ¿A quién ayudas? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Quién te ayuda? ¿Cómo te relacionas con tus clientes, con las personas con las que sirves? Entonces, no es un ejercicio trivial. Yo me puse a hacerlo hace unos meses y, Pedro, contraté un coach en este caso, para que me ayudara. Me hubiera costado mucho llenarlo solo y eso que me permitirán un poco la licencia. Dije, tengo casi 60 años, 2 doctorados, he pasado muchos años en ejecutivo, en la empresa y demás. Esto lo hago yo con el gorro en una hora. Pues no. Y la coach que se ríe allí, supongo que entiende por qué. Pero entonces podemos pensar en esa plantilla y ver en qué nos ayuda y en qué no nos ayudan las tecnologías. Y veremos que es muy distinto. Por ejemplo, en el primer caso, ¿quién somos y qué hacemos? Eso las tecnologías no nos ayudan, hemos de mirarlo dentro, por ejemplo. Y sí que acabamos, es mi penúltima cuestión, la comentaba ayer cenando. Si tuviera que recomendar a los organizadores, gracias por invitarme, una cuestión que está detrás de todo esto, es cómo cambiamos esta encuesta. Esta es una encuesta de Eurobarómetro de hace unos años en que preguntaban a la gente si estaban muy de acuerdo o no tanto en que lo que les pasa en la vida dependía de ellos o de circunstancias externas. Solo un 17% de los españoles decían que lo que les pase depende de ellos. Y si piensan eso, ya podemos hablar de muchas más cosas que no van a funcionar. Entonces, si se cambia eso con las TIC o no, probablemente hagan falta las TIC para cambiar eso de modo masivo. Porque si no, uno por uno lo podemos hacer, el coche lo va a hacer uno por uno, pero no llegamos a 2 millones o a 3. Y eso hace falta porque vivimos, y el último apunte sociológico, una sociedad que, como dice Zygmunt nos obliga a todos a encontrar soluciones biográficas a las contradicciones del sistema, a la crisis, a la desconfianza con la política, a esas cosas. Y como nos obliga a encontrar soluciones biográficas, mejor que nos preparemos. Y esa encuesta anterior dice que estamos en general mal preparados. Y eso es todo. Creo que me he pasado un poco del tiempo, mis excusas. Muchas gracias.